Empírica a tus ciudades. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muy bien, cuéntenos un poco cómo es esto. Primero, ¿por qué se llaman Empírica? ¿Qué nombre tan interesante el de ustedes? Bueno, decidimos tomar el nombre de Empírica porque es la forma en que nosotros aprendimos la música. Realmente somos músicos líricos, todo lo aprendimos de forma práctica. Y pues de esa manera creo que hacemos las cosas más de corazón, lo hacemos más emocionante, le metemos más emoción a cada una de las canciones que hacemos. Claro está. Oye, ¿cómo es que se conformaron ustedes tres? ¿Cómo es que se conocen y deciden formar ya esta banda Empírica? Nosotros empezamos haciendo un proyecto de música cover en bares. De repente empezamos ahí a tocar, empezamos a meter canciones originales, a la gente le gustó, empezó a pedir la música que nosotros traíamos y decidimos enfocarnos totalmente en la música original. Entró Zeta Jiménez, que es el baterista, Sí. y con él adecuamos un ritmo muy ochentero con ese estilo del rock en español. Ahí está. ¿Queremos escucharlo, no, Gaby? Así es, ¿qué vamos a escuchar en este momento entonces? ¿Cuál es el tema? Vámonos con Mirándote a ciegas, Muy es bien. nuestro primer sencillo y cual le da el nombre a nuestra primer EP. Vamos a Muy escucharlos. bien. Empírica. Así es.
Algo de buen Gracias, rock gracias, ochentero. gracias. Suena Así muy es. ochentero. Me acordé de mis tiempos mozos. Y un Sí, rock- claro. Adelante, adelante. Perdón, sí, claro. Es que básicamente nuestra influencia es el músico, la música de los 80, los 90. Es donde quisimos sacar y queremos revivir esa época. Queremos que vuelva a ser la número uno en la mente de todos. Porque el rock no ha muerto, sigue vivo. Sin Y duda. queremos que salga a la luz de nuevo. Eso era precisamente lo que quería conocer. ¿Por qué escoger entonces este rock que sin duda despierta memorias en muchas personas? ¿Quieren ustedes atrapar un público que ya no escucha el rock actual o influenciar a los jóvenes a escuchar el rock que se escuchaba antes? Fíjate que es una pregunta muy, muy interesante, muy padre, porque afortunadamente los que vivimos todavía escuchamos esa buena música, Sí. la añoramos y a veces la escuchamos y nos trae muchos recuerdos. Y hay gente, los jóvenes que empiezan a conocer el rock, todavía lo encuentran como nueva música y les gusta bastante. Oye, ahora, ¿cuál es el tema que nos van a tocar? Vámonos con Oscura Mirada. Este es un Oscura tema Mirada. de aquellos de amores medio extraños, medio complicados. Esto va para ella. Ándale, Muy pues bien. ahí está, Empírica, aplauso. Acariciar tu cuerpo es un calmante que hace arder por dentro y en menos centrarte. Susurro en el viento me invita a olvidarte más que un deseo. Pasión que arde, oscura mirada, hay entre los dos. No solo es tu alma, también la pierdo yo. Las leyes humanas nos dejan sin opción. Yo soy tu condena o el eterno fuego. Despierto deprisa, sueños en alcohol, solo una sonrisa y luego el adiós. Tormenta obsesiva hay en mi interior, rasgueo de cuerda impulsándolo. Oscura mirada hay entre los dos. No solo es tu alma, también la pierdo yo. Las leyes humanas nos dejan sin opción. Yo soy tu condena o al eterno fuego. Oscura mirada hay entre los dos. No solo es tu alma, también la pierdo yo. Las leyes humanas nos dejan sin opción. Yo soy tu condena al eterno fuego.
los 80, la verdad es Gracias, que sí, gracias. sí rememoramos ese rock maravilloso de los años 80. Cuéntenos cómo va a estar la movida de ustedes durante este mes y las próximas presentaciones. Pues ahorita tenemos una gira en universidades, vamos a estar en el día del INSE, en la UVM, vamos a estar en la Universidad de Insurgentes, pero nos pueden contactar todo lo que quieran, buscarnos en nuestras páginas de redes que son Empírica en Facebook, en Twitter @Empírica y en YouTube nos pueden encontrar como Empírica JBJ y trae nuestro video oficial, ahí lo pueden ver. Está buenísimo. Y también ya tenemos aquí el disco que también ya está disponible. Está en todas las tiendas comerciales disponibles. Perfecto. Y plataformas digitales se puede descargar. Ahí está, entonces ya no hay pretexto para Muy bien. disfrutar de un buen rock a través de la banda Empírica. Muchísimas gracias, les deseamos gracias a ustedes. pues todo el éxito y regresen ustedes muy pronto.